la diputada Miriam Breckman. Silencio les pido, por favor. Gracias, señor presidente. Me acaba de pasar algo asombroso, porque aquí el miembro informante intenta adelantar lo que son los argumentos que supuestamente quienes nos oponemos fervientemente a esta ley le vamos a dar. Pues le digo que no la invocó en una. Dio 3 argumentos que supuestamente le íbamos a decir, ninguno de los 3 son míos. Ninguno de los 3, así que permítame que le diga, no son los argumentos por los cuales me opongo, ninguno de esos 3. Mire, como nunca hoy no estamos discutiendo un proyecto de ley, estamos discutiendo una campaña política. Que cada cual puede ser la campaña política que quiera. El problema cuando se hacen campañas políticas es que uno la quiera convertir en una sesión. Ahí es donde yo empiezo a tener diferencia. Usted puede juntar firma, puede pronunciarse, puede hacer campaña, puede repetir el discurso en la Embajada de Estados Unidos, puede hacer lo que quiera. Lo que hace la derecha continental, perfecto. Pero convertirlo en proyecto de ley y traerlo para que yo lo vote, ahí empiezo a tener serias diferencias. Y como es una campaña, no se está haciendo solamente en esta legislatura, se sabe. Ya le hicieron pasar por la legislatura de Neuquén, de Mendoza, de Salta, con resultados diversos. Insisto, desde el Frente de Izquierda nos oponemos fervientemente, porque es políticamente desastroso y legalmente inconstitucional. Creo que además no se entiende para nada cómo pudimos llegar hasta acá con lo que ha pasado fundamentalmente con Lula en Brasil, a partir de un proyecto muy parecido a este. Y encima, en los fundamentos, que parece que nadie prestó atención, dicen que el tema denominado ficha limpia cuenta con vastas experiencias internacionales de implementación en países como Brasil, México, España, Uruguay y Chile. Se olvidaron decir que había una experiencia en Brasil y que es lamentable. Pequeño detalle, que es una ley que se demostró que tiene el objetivo de proscribir opositores. En los últimos años, la forma que ha tomado la injerencia de Estados Unidos y sus agencias en los sistemas políticos de Argentina, de América Latina, se da mediante la formación directa de jueces y fiscales, del entrenamiento de policías y ejércitos, la penetración de los servicios de inteligencia, miren la serie sobre Nisman, si no, en nuestros países, y por impulsar distintas leyes que refuerzan el poder del aparato judicial para influir en los procesos políticos. Lo más grave es que Estados Unidos ha logrado que distintos gobiernos de diverso signo vayan aprobando estas leyes en las que aumenta su injerencia a Estados Unidos y el Poder Judicial, pasando por Lula, por Cristina Fernández de Kirchner, que incluso después terminan cuestionando las consecuencias de esas mismas leyes que promueven votar, y bueno, y otros gobiernos como el de Chile, etc. Desde fines de los años 90, y según las necesidades de Estados Unidos, se impuso la implementación de las llamadas leyes antiterroristas, la ley del arrepentido, agente encubierto, algunas de las cuales hemos discutido aquí también, y tantas otras que se fueron aprobando en estos años y ahora llegamos a esta, ficha limpia, directamente para influir en el proceso electoral. Quieren reservarse el derecho de decir quién puede ser candidato y quién no. Para nosotros eso es inadmisible, es un derecho que tiene el pueblo, no se puede reemplazar por el gobierno de los jueces. Creo que lo de Lula merece igual un destacado especial, digo, porque cualquiera que lea los diarios sabe que fueron publicados los chats entre el famoso juez Sergio Moro con otros fiscales, cómo se fue armando la causa, cómo además no lo pudieron demostrar lo que estaban diciendo, pero ¿qué hicieron? Sacaron al principal candidato que iba en las encuestas número 1, lograron retirarlo de la contienda electoral. Y como dije, trágicamente, con una ley que el mismo Lula, siguiendo estos consejos de la embajada, había promovido. El lavallato, todo lo demás lo conocerán, pero terminó siendo la proscripción ilegal
ilegítima de Lula. Evo Morales, después de sufrir un golpe de Estado, sufre el armado de causas con denuncias por terrorismo. Nuevamente, este tipo de delitos aptos para toda proscripción política le impiden, o es la manera en que se inicia el proceso para impedirle que vuelva a ser candidato. Además está decir que yo no tengo nada que ver con la fuerza política de Lula ni con la de Evo Morales, porque ustedes saben que es así. Pero yo estoy diciendo algo que nos afecta a todos, porque toda restricción antidemocrática termina indefectiblemente siendo contra el pueblo. Y aquí hay un derecho afectado, el derecho a elegir a quien uno se le ocurra. Por eso no coincido con los argumentos que usted dio, diputado. Esta ley es un gran incentivo para judicializar las elecciones. Quien maneja la justicia maneja las causas contra los opositores. Y se crean las condiciones, como decía, para violentar la voluntad popular. Todos los que se reclamen democráticos deben rechazar fervientemente esta ley, porque miren, sirve también hasta para dirimir internas dentro de un propio partido. El que tenga la influencia innegable sobre el Poder Judicial puede borrar a opositores. Es peligroso, yo no sé, acá todos piensan que van a ser oficialismo toda la vida, si no, no entiendo cómo pueden votar esto, oficialismo y que no van a tener oposición interna. Tienen que tener dos creencias cuasi religiosas y muy fuertes para poder aprobar una ley tan peligrosa como esta. Y déjeme agregar, señor presidente, algo que digo reiteradamente en todas las sesiones, no puede fallar en esta. ¿Quién maneja a los fiscales de esta ciudad? Juan Bautista Maíquez, quien ha armado causas, tiene una investigación por la mesa judicial macrista. Entonces no estoy hablando de una cosa que no puede pasar, que Maíquez no puede armar una causa. Mire, yo conozco lo que hizo la causa de PepsiCo, una causa que siempre menciono, donde fue uno de los operadores para que la justicia laboral diera vuelta a sus fallos. ¿Por qué Maíquez ahora no va a inventar causas contra la oposición para sacarnos de la contienda electoral? Todavía está caliente en este país, en la tapa de muchos diarios, la doctrina Irurzun, donde se usó la prisión preventiva directamente como una pena anticipada. Estamos hablando en ese contexto de este proyecto de ficha limpia, en ese sentido, en este lugar. Entonces, más allá de la responsabilidad que pueda caberle o no efectivamente a cada uno de los involucrados en las causas en las que estoy haciendo referencia, en causas por corrupción, acá estamos debatiendo claramente otra cosa. Y voy a citar a Demetrio Magnoli, que escribiendo en San Pablo sobre la proscripción de Lula, alguien que no comparto sus ideas, pero me llamó la atención lo que decía, porque decía, con razón se ha dicho que con estas leyes se transfiere el poder del pueblo para los jueces, y que en su base filosófica es el concepto de que el electorado precisa de la tutela de un estamento de sabios. Y eso es lo que veo aquí. Aquí hay sabios que van a analizar a quién se puede votar y a quién no. No vaya a ser que el pueblo vote a cualquiera. ¿Sabe qué? Yo estoy a favor de que el pueblo vote a cualquiera, el que quiera. El que quiera. Exactamente lo contrario de lo que se propone acá. Y también está bien destacar que el Poder Judicial es parte de este Estado capitalista con fuertes rasgos semicoloniales donde se ven muchos actos del Estado a la mano de Estados Unidos, que aplica un sistema legal que antes que nada se basa en la legitimación de las relaciones de producción dominantes, donde la explotación capitalista es legal, como en el pasado fue legal la servidumbre, la explotación feudal o el esclavismo. Porque estaba diciendo precisamente que el llamado equilibrio de poderes se fundamentó en su origen, cuando se empieza a hablar del equilibrio de poderes, en la oposición al absolutismo monárquico. Lo cierto es que su papel histórico ha sido limitar la incidencia de la soberanía popular en estas democracias burguesas. Jueces que nadie votó, que nadie eligió, se arrogan el derecho de decidir por el pueblo. Entonces yo me pregunto, señor presidente, si le molestan tanto los funcionarios corruptos,
¿por qué no decide el pueblo? ¿Por qué no hay revocatoria de mandatos? Y que sean los propios electores los que puedan revocar el mandato de aquellos funcionarios que los consideran corruptos o que le entregan el país al Fondo Monetario, lo que sea. ¿Por qué no? El Frente de Izquierda propone eso, que se puedan revocar los mandatos. Nos parece mucho más democrático que dejar la decisión de quién puede ser candidato o no en manos de los jueces. ¿Por qué no se implementan juicios por jurados, como propone también el Frente de Izquierda, para que sea el propio pueblo el que ponga su mirada sobre estos hechos de corrupción? Nos parecen todas salidas extremadamente más democráticas que las que se proponen acá. Y yo creo que ninguna de estas medidas va a ser aceptada por el diputado preopinante, porque afectarían profundamente al sistema capitalista que defiende. Y hablemos un poco de corrupción, porque todas estas leyes son aprobadas con la excusa de combatir la corrupción. Es el gran discurso, vamos a combatir la corrupción. Y creo que no es inocente que se promueva esto en este contexto que vive Argentina y que vive la región, porque se busca transformar la corrupción en el eje de todos los problemas. Incluso hacen un esfuerzo enorme para que sea mayor el problema de la corrupción que los problemas sociales, económicos. Se tapa el ajuste, se tapa la entrega, se tapa los pactos con el Fondo Monetario, se tapa todo con enormes campañas mediáticas sobre la corrupción. Mire, le voy a contar una anécdota personal, porque a algunos les gusta denunciar las campañas mediáticas cuando las sufren y no cuando las hacen. Cuando se votó la ley de arrepentido, yo era diputada nacional. Me opuse tan fervientemente como a esta. ¿Saben de toda la Cámara de Diputados, 257 diputados, cuántos votamos en contra? 5, de los cuales 4 éramos diputados del Frente de Izquierda. 5. El resto la votó, porque la ley de arrepentido, otra de este paquetito, fue traída al Congreso con una enorme campaña y traían gente a los palcos diciendo que si no votábamos esa porquería antidemocrática, no estábamos a favor de la corrupción. Como nosotros no tenemos nada que ver con la corrupción, jamás nos podrán acusar de un acto de corrupción, lo podemos decir claramente. Le dijimos que no votábamos eso. Ahora hasta Alberto Fernández critica la ley del arrepentido, pero ¿para qué las votan? ¿Por qué se siguen las campañas mediáticas? Bueno, el Frente de Izquierda, por más campaña que le hagan, va a votar en cada oportunidad lo que considere necesario, en esta ley y en todas las que haya en debate. Porque sufrimos muchas campañas. No va a cambiar el sentido de nuestro voto. Y como dije antes, esto no significa que no existan múltiples formas de corrupción. Sí que existen, pero nuestras soluciones son bien diferentes. Y además también a veces hay que hablar de los corruptores, ¿no? Que son parte de la misma lógica de esta política burguesa que se mueve entre dejar impune la corrupción a armar causas contra adversarios políticos. En Europa se habla de la puerta giratoria. ¿Qué es esto de la puerta giratoria? Gerentes que pasan al Estado, son funcionarios del Estado, vuelven a ser gerentes y van compartiendo intereses entre la función pública y sus empresas. Pero hablemos de la Argentina, hablemos de Roggio. Terminó declarando la justicia como arrepentido, diciendo que le pagaba a Ricardo Jaime un 5% de coimas, ¿no? Salió en todos los diarios, lo sabe todo el mundo. Aquí cambiemos, vamos juntos, que nos trae esta ley para combatir la corrupción. ¿Le revocó la concesión a Metrovías? ¿Hizo algo con el subte? Porque yo ayer fui a pagar e incluso les dieron un tarifazo, ¿eh? Entonces, ¿cómo pueden tener la cara tan dura de ser los que nos vienen a hablar de corrupción cuando tienen a uno de los principales corruptos de la Argentina manejando uno de los principales servicios públicos de la ciudad? Es insólito, insólito, insólito. Y en las respuestas que nos dio Felipe Miguel, a una de las preguntas que le hicimos, nos contestó, lo que mandó por escrito, que le dieron a Metrovías más de 5.000 millones hasta julio de este año.
Para terminar, quiero hacer referencia solamente, señor presidente, si me da un minuto más, a algunos problemas legales que trae esta ley. Tiene muchos. Como tengo poco tiempo, me voy a referir solo a algunos. Por ejemplo, el artículo 277, que habla de encubrimiento. Tiene nombre y apellido todo ese capítulo. El de encubrimiento se llama Irán. Se llama Irán. Yo no tengo nada que ver con el pacto con Irán, se imaginarán, tenemos otra posición distinta a lo que allí se discutía y se debatía. Pero no pueden hacer leyes con nombre y apellido. Y mire si demuestra que es para perseguir opositores, que por ejemplo Luis Delía, que no era funcionario, terminó preso en esta causa, acusado de encubrimiento. Quiere decir que es peligroso lo que acá ustedes están proponiendo que se vote. Es muy peligroso, yo lo veo muy grave. Todos los delitos que ponen discutiríamos horas, pero particularmente en ese es muy grave, porque además es encubrimiento sobre cualquier otro tipo de delito. Es amplísimo lo que están haciendo, amplísimo. Además de que, bueno, todo como está redactada la ley, están poniendo una nueva accesoria a la pena, ¿no? Ya el Código Penal tiene sus multas, inhabilitación, ustedes por esta vía de la legislatura hacen una modificación penal. Ya el Código lo trata eso, ¿cómo lo puede modificar por esta vía? Un nuevo tipo de inhabilitación mientras dure el proceso. Y mientras dure el proceso, yo creo que acá lo que estamos hablando realmente es de una doctrina irursum recargada, porque nuevamente van a una sentencia anticipada. Le iba a leer las citas, pero no tengo tiempo. Lean las citas del proyecto que dio origen a esto, el proyecto del diputado Suárez, y verán que directamente dice que es temporal. Es una pena anticipada temporal, es decir, claramente no tienen una sentencia firme. De hecho, en el despacho lo dice. Dice que traen esta ley por la multiplicidad de recursos extraordinarios que disponen los imputados. Bueno, pero vayan al Congreso Nacional y discutan los códigos procesales, el Código Penal. ¿Cómo vamos a estar resolviendo nosotros que es un problema que hay muchos recursos? Es insólito, los argumentos son insólitos. Por eso, para terminar, digo que un sector de las clases dominantes intenta convencer permanentemente a las mayorías populares de que los delitos relacionados a la corrupción, a la que yo enfrento y denuncio permanentemente, son infinitamente más graves que los crímenes de características políticas, porque muchos de los responsables de los crímenes impunes de Costequi, de Santillán, de Santiago Maldonado, son y seguramente serán candidatos. Y a todos los que están acá no les preocupa. A Duhalde lo veo pasearse por la Casa Rosada. Patricia Bullrich, ¿alguien dice que no puede ser candidata después de su responsabilidad en la causa de Santiago Maldonado o se avala la impunidad? ¿Van a modificar la ley también para eso? Me parece una vergüenza lo que están votando acá. Milagro Sala fue detenida, ya termino, señor presidente. Una única frase. Milagro Sala fue detenida por una protesta social. Una vez que estaba detenida le metieron causas por corrupción. Para eso usan estas causas. Entonces, ahora sí termino. Como le dije, no tenemos prácticamente nada que ver con ninguna de las fuerzas que mencioné. Pero no van a encontrar en nosotros alguien que avale un ataque tan antidemocrático como este. No queremos ser una base de operaciones de la Embajada norteamericana y tampoco fortalecer a un poder judicial que quiere sustraer los ya limitados espacios de participación y de voluntad popular que tiene esta democracia burguesa. Muchas gracias, señor presidente, y gracias por la paciencia.